Hoy tenemos el gusto de saludar a Ivonne Solórzano Castillo. Ivonne es feminista, guatemalteca, es doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo en la sede de México y se ha dedicado a investigar temas como el pasado reciente de Guatemala, algunos otros temas de género y salud, juventud, y actualmente es aprendiz en monitoreo y evaluación de proyectos. También ha sido consultora en ONU Mujeres en varios proyectos. Ivonne, buenas tardes y gracias por acompañarnos el día de hoy. No, buenas tardes, Mariana. Es un gusto enorme, de verdad que gracias a ti y a ustedes por invitarme a conversar hoy. Bueno, Ivonne, la idea de esta conversación es que hablemos sobre el tema de violencia de género en Guatemala. Es la razón que nos convoca la tarde de hoy. Y antes de darte la palabra, yo simplemente quiero mencionar unos aspectos muy generales que ya viene señalando ONU Mujeres en relación a este tema. 35% de las mujeres en todo el mundo ha experimentado alguna vez violencia física o violencia sexual por parte de una pareja íntima, o incluso violencia sexual perpetrada por una persona distinta a su pareja. Y estos datos no incluyen el acoso sexual. En algunos países esta cifra llega a ser el 70%. El número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se ha quintuplicado en algunos países como consecuencia del incremento en las tasas de violencia de pareja provocado por la pandemia de la COVID-19. Menos del 40% de las mujeres que experimentan este tipo de violencia buscan algún tipo de ayuda. En al menos 155 países se han aprobado leyes sobre la violencia doméstica, 140 países cuentan con una legislación sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo. Sin embargo, que existan ese tipo de legislaciones, que existan ese tipo de leyes, no implica que lleguen a cumplirse o que lleguen a aplicarse. La misma directora de ONU Mujeres ha mencionado que la violencia de género es una pandemia en la sombra, tan devastadora como el coronavirus. Y si vamos al caso particular de Guatemala, también las cifras, los datos y el panorama es muy preocupante. En Guatemala se han presentado 21 violaciones diarias en 2021, según datos que lleva la Fiscalía, 177 feminicidios en lo que va del año, casi 20.000 denuncias por violencia machista, según los datos del Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público, y un promedio de 4 desapariciones diarias de mujeres. Ivonne, teniendo en cuenta este preocupante panorama, esta preocupante situación, ¿qué tanto avanza la justicia en estos casos de feminicidio? ¿Sí llega a la justicia? Bueno, Mariana, aquí el problema es que, bueno, para hablar de justicia, en Guatemala, la verdad es que la justicia no llega para ningún tema, o sea, ni el de violencia contra las mujeres, ni criminalidad común o delitos comunes, y ha tardado, pero está llegando para algunos casos que tienen que ver con los excesos cometidos durante el conflicto armado interno, ¿verdad? Existe una institucionalidad por parte del Estado y cada vez como que se va avanzando un poco más en ir fortaleciendo estas instituciones, pero ya tienes el caso, por ejemplo, de la Comisión contra la Impunidad, ¿verdad? Que o sea, venía haciendo cosas, venía denunciando y haciendo públicas todos los hallazgos que tenía sobre corrupción en el país, y pues un presidente guatemalteco decide expulsarla, ¿no? Bajo la justificación de no injerencia en asuntos internos, etcétera. Y ese fue como un paso más para ir enterrando posibilidades de justicia.
por mencionarte algo que puede ser un tanto anecdótico, pero al final sirve para ilustrar la situación actual en Guatemala. La CICIG venía trabajando unas definiciones de impunidad, y en esas definiciones de impunidad y del indicador con el que iba a medir esa impunidad, la forma en que se construía el dato de impunidad, no hubo posibilidad de llegar a un acuerdo entre el Ministerio Público y el organismo judicial, ¿verdad? O sea, algo tan básico como eso te dice de que las mismas instituciones están con temor de ser evaluadas y de ser mal evaluadas, o sea, de que el resultado las deje como en situación de duda o de cuestionar su eficacia frente a la sociedad, frente al mismo Estado. Y esa situación se repitió cuando estuvimos intentando construir este índice que te decía de acceso de las mujeres a la justicia de la reparación, porque nuevamente señalaban ahí que no les parecía justa la forma en que se iba a medir impunidad respecto de la violencia contra las mujeres. Entonces, había que negociar un proxy, o sea, una medida aproximada de impunidad, ¿verdad? Que básicamente lo que decía era, vamos a sumar desde 2021 a 4 años atrás la posibilidad de llegar a sentencia. O sea, ¿cuántos casos que se cometieron en 2017 están llegando a sentencia en 2021? Y los que no, entonces ya entran dentro de la cuenta de impunidad. Y aún así, eso no se logró. ¿Verdad? O sea, a mí me parece que incluso raya en lo absurdo que la preocupación sea qué tan mal evaluada va a salir mi institución, y no tanto en pensar en esa impunidad desde la perspectiva no del sistema, sino de las mujeres que están viviendo la violencia o que no han logrado sobrevivir a ella. Ivonne, tú que mencionas este aspecto de cuántos casos logran convertirse en sentencia y a quiénes se logra judicializar, más o menos si uno, para darse como un panorama, ¿cuáles son los casos o cuántos son los casos que sí logran, ese porcentaje que sí logra tener justicia? Si es un 10% o si es menos de un 10%. Creo que no se está midiendo, Mariana, porque el problema que tiene Guatemala también es que hay una debilidad enorme en términos de registro. Solo para mencionarte con la complejidad que tiene el país, ¿verdad? Tengo aquí datos del portal estadístico del Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público. Y en este portal, si tú consultas, te dice que, por ejemplo, por perfil de la variable que aquí le llaman pueblo, pero que sería identificación por grupo étnico. Por perfil de pueblo, de cada 10 víctimas tienen registrado que 2 son ladinas o mestizas, 1 entra en otra categoría que no es ni ladina ni mestiza, y 7 están sin registro. O sea, ¿qué te dice eso en un país que es, o sea, destacablemente indígena, ¿verdad? ¿Qué te está diciendo eso sobre el registro? Por un lado, en términos de identificación étnica, y ya eso también tú lo puedes ir vinculando con la dificultad que podrían tener entonces personas indígenas para poder tener acceso a los mecanismos de denuncia, que sí hay, o sea, existen como procedimientos en la mayoría de municipios del país, ¿verdad? Hay redes de derivación donde también se discuten ciertos casos que se consideran graves o relevantes, y se puede en el Consejo Municipal o
en reuniones a nivel de municipio, se pueden canalizar hacia las instituciones adecuadas para atenderlos, pero que no aparezca el dato de cuántas personas indígenas, en este caso mujeres, están llegando a denunciar que sufren violencia, te dicen mucho sobre los vacíos que hay. Y entonces con esos vacíos, ¿cómo puedes analizar la información y cómo puedes pensar en mejorar esas alternativas o esas rutas para que las personas tengan acceso a justicia? Eso, por un lado, si tú calificas o quieres analizar por sexo, te dice que de cada 10 denuncias, 9 son de mujeres, una de niñas, niños o adolescentes. Por el perfil de edad, 6 son adultas, 2 entran como niñas, niños o adolescentes y 2 no tienen registro tampoco. Y es que falta sensibilización hacia el personal que es el encargado de recibir esa denuncia, ¿verdad? Entonces, si eso es con las denuncias, con las sentencias se abre otro campo así como interesante para analizar, porque hay una discusión que también viene incluso desde la existencia de la CICIG y de esta perspectiva de impunidad desde las víctimas o desde el sistema. Porque hay quienes te dicen, si el Ministerio Público no presenta suficiente evidencia para condenar al imputado, entonces el juez o la jueza no tiene opción, ¿verdad? Y al no tener suficiente evidencia, entonces la sentencia es absolutoria. Pero desde el organismo judicial, una sentencia absolutoria fue sentencia. O sea, el caso siguió toda la ruta hasta que alcanzó una sentencia, así fuera absolutoria o condenatoria. Entonces, también cuando estábamos queriendo discutir esta posibilidad de construir un índice de justicia, de acceso de las mujeres a justicia y reparación, en esa mesa interinstitucional había posturas divididas, quienes decían, no, la sentencia absolutoria debe ser tomada como sentencia y no se cuenta en los casos de impunidad, y otras que decíamos, no, o sea, para hablar de impunidad solo podríamos restar de ahí las condenatorias, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de cosas también hay división y entonces es muy difícil poder tener un dato certero sobre cuántas sentencias o esa relación entre denuncias y sentencias, pero es aún así mínimo, ¿verdad? Te digo que toma incluso a veces hasta 6 años que llegue a justicia. ¿Quién es capaz de sostener 6 años de trámites si no son en la capital y tienen que viajar o estar saliendo de una aldea hacia un municipio? El costo que eso implica en transporte, el costo emocional para la víctima. Si resulta que el victimario es la pareja, entonces el costo a nivel familiar y de relación de los círculos más cercanos, o sea, es impresionante. No alcanza. Y, bueno, y a pesar, digamos, de estas fallas que tú nos comentas que hay en el registro, ¿sí? De todas estas fallas que hay en esta, digamos, en esta parte como más operativa, es muy curioso que todavía sigan existiendo estas fallas cuando desde 2008 Guatemala cuenta con una ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer. ¿Para qué ha servido esta ley? ¿Qué tanto ha servido esta ley? Mira, esta ley yo creo que estaríamos peor si no existiera la ley, ¿ya? O sea, esta ley es buena porque ha permitido el que se vaya denunciando o se trate de ir visibilizando este fenómeno de la violencia contra las mujeres y que no se normalice y no se naturalice, sobre todo, ¿verdad? Porque, no, el esposo le pegó, pero es el esposo, eso pasa. O sea, se va haciendo normal y natural ese tipo de comportamiento y hasta las mismas mujeres han llegado a creer que eso es parte de lo que les toca vivir por ser mujeres. Entonces, el que exista la ley ha sido muy útil, pero
Por ejemplo, hace un tiempo yo tuve oportunidad de conversar con Alejandra González, que fue la primera secretaria de la mujer del Ministerio Público. También ocupó el cargo de directora de análisis jurídico y control de convencionalidad en la Secretaría Presidencial de la Mujer. Y Alejandra sí me decía que ella consideraba que había vacíos en esta ley interesantes. Me dice, no tanto como para llegar a plantear una reforma, porque en la reforma, en el contexto actual, con las autoridades actuales, nos botan todo lo ganado en términos de marco normativo. Pero sí algunos vacíos que es importante señalar. Por ejemplo, a nivel público, si bien la ley detalla claramente lo que corresponde a la aplicación en el ámbito privado, no lo hace tanto así si el hecho sucede en lo público, es decir, si es un desconocido quien te mata o quien te daña, ¿verdad? Ahí la ley no como que necesita todavía más garra para poder actuar. También el hecho de que existe una fiscalía, ¿verdad?, contra el femicidio, pero que se queda mucho en el nivel central. Entonces, esta fiscalía actúa, digamos, acá utiliza un protocolo que se basó en un protocolo de investigación latinoamericano, pero que se adaptó al contexto guatemalteco. Y según este protocolo, este grupo de investigadores, que es, entiendo que bastante bueno, lo que hace es viajar hacia los lugares donde se da ese asesinato violento. Todo asesinato violento entra en la categoría de femicidio, ¿verdad? Si es un asesinato violento contra una mujer. Y bueno, ahí ellos tendrán que seguir el protocolo de investigación, pero no es que exista una fiscalía a nivel departamental o municipal, ¿verdad? Existe en la capital. Luego, que hace falta una conexión entre ese análisis que se hace de la criminalidad, de la violencia contra la mujer, porque no hacen ese vínculo entre denuncias por delitos que aparecen clasificados dentro de violencia contra las mujeres y el de femicidio. Entonces, ¿qué ocurre? Que una mujer puede denunciar en repetidas ocasiones que está sufriendo violencia por parte de un pariente, un cercano, un vecino, su pareja, etcétera. Y la ley, aunque eso va indicando cuando se hacen repetidas ocasiones que puede llegar a ser un femicidio, no se actúa hasta que la mujer muere, va asesinada, etcétera. Entonces, es como bien cuestionable esto de que el Estado y las instituciones no reaccionen ante casos así, ¿verdad? Falta todavía vincular más el marco normativo que protege contra la violencia contra las mujeres y establecer o fortalecer entonces mecanismos dentro de esa cadena de justicia en Guatemala. Ivonne, ya que mencionas la existencia de esta fiscalía, en 2018 se crea la Fiscalía contra el delito del feminicidio. Tú ya mencionaste que opera únicamente a nivel central, ¿sí? Que no está regionalizada, que no opera en los departamentos. Sin embargo, quisiera que nos mencionaras pues, los logros que se han obtenido a través de esta fiscalía y también qué otras grandes dificultades se han ido allanando en el camino. Pues mira, la verdad es que tiene una creación bastante reciente para el país, entonces no podría aventurarme yo a hablarte de logros. En tema de estructura, me parece positivo que exista. Sí creo que debería de tener un alcance mayor. Entiendo que hay también dificultades por temas presupuestarios como para pagar un equipo de ese nivel en todos los departamentos del país, ya no digamos en la cantidad de municipios que existen. Pero no podría aventurarme a hablar de los logros de la Fiscalía todavía. Como tú presentabas las cifras, o sea, las cifras son
espeluznantes, ya no digamos alarmantes, ¿verdad? O sea, 177 feminicidios en lo que va del año. No sé si tienen la suficiente capacidad en cuanto a recurso humano, en cuanto a recurso financiero, como para movilizarse y cubrir todo el país, ¿verdad? Entonces, me parecería como injusto calificar su trabajo, pero sí seguramente es insuficiente, ¿verdad? Para los datos que tenemos. Y bueno, hace muy poco en Guatemala se lanzó recientemente esta campaña del hashtag Tengo Miedo. Ha sido una campaña no exenta de polémica. La misma organizadora, María Alejandra Morales, fue despedida de su cargo como asesora de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Eh, Hubo críticas hacia esta campaña que señalaban que transmitía o que buscaba transmitir un mensaje negativo, un mensaje de miedo. Quiero preguntarte primero por el contexto en el que surge esta campaña y bueno, ¿cuál es tu opinión acerca de la misma? Sí, mira, pasó mucho que en enero incluso decían en un solo día hubo más de 5 casos de femicidios, o sea, incluso bebés, ¿verdad? Bebés de 1 año, 3 años, y decías, es imposible ya vivir aquí. O sea, se nace con el riesgo anunciado de ser mujer, ¿verdad? Y entonces, ¿qué haces? Yo creo que la campaña en sí, o sea, yo no participé del hashtag, pero muchos de mis colegas, amigas, conocidas, familia, sí participaron. Y creo que la intención sí era transmitir quizá o visibilizar todo aquello que nos ocurre en el cuerpo a las mujeres ante tanta violencia real o incluso posible, ¿verdad? Ya sea que tú hayas vivido esa violencia o que sientas que puedes fácilmente vivirla con solo salir de la puerta o con solo despertar hoy, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hubo quienes la utilizaron para señalar todavía más esta falta de justicia, así como tengo miedo de que si me pasa algo no haya justicia. Tengo miedo de tener que quemarlo todo porque te hagan daño. Cosas así, ¿verdad? Tratando de transmitir también esa posibilidad o esa resistencia que viene amarrada y esa lucha que viene también amarrada a los hechos de violencia. Eh, Mataron a una joven investigadora también de casos de violencia contra las mujeres, madre de una niña que creo que no llegaba ni a los 2 años, la bebé, y apareció en un tragante, en una bolsa de basura. Y toda digamos, toda la evidencia del momento señala al esposo como el victimario, ¿verdad? Como el asesino. Y entonces también eso te hace pensar, o sea, una joven con información, trabajadora del Ministerio Público en una fiscalía especializada, profesional, con el esposo igual profesional, fue en el día, a pocos metros de su lugar de trabajo, y entonces te cuestionas todo eso y dices, o sea, ¿dónde estamos seguras? ¿Verdad? Y yo entiendo el hashtag, entonces entiendo la campaña, pero yo no soy mucho de redes sociales, no soy muy activa en las redes, ¿verdad? Pero entiendo también la polémica porque algunas dicen es que ya no hay que transmitir ese mensaje de miedo, ¿verdad? Ese era el debate que yo veía en las redes. Es que no, o sea, miedo ya tenemos,
hacer algo que nos haga sentir menos miedo, ¿verdad? Y no visibilizarlo. En todo caso, yo siento que aunque fue una campaña polémica, sirvió para que discutiéramos sobre las diferentes situaciones casi innumerables que nos provocan miedo a las mujeres, miedo de no regresar a casa y ver a nuestros hijos, miedo de salir a la calle y tomar un transporte público, miedo de caminar en la calle sin alguien más a tu lado. Y entonces llega un punto en el que dices, basta, basta, y tenemos que recuperar ese espacio. Y sí, o sea, yo tengo una hija de 24 años que me dice, yo no me voy a paralizar por esto y no voy a dejar de hacer lo que necesito hacer solo por el riesgo de no regresar un día, ¿verdad? Y lo entiendes y piensas y dices, pues sí, de joven yo también pensaba así, ahora me he vuelto más cauta, ¿verdad? Pero piensas, las jóvenes, pues es lo que tienen ahorita a mano, ¿verdad? Son como sus herramientas de lucha también. Quizá las de otra generación no las entendemos tanto como herramienta de lucha, pero es un mecanismo válido, ¿verdad? Que hace llegar un mensaje al mismo tiempo a cualquier parte del mundo. Entonces creo que si es para ellas factible utilizarlo, es válido que lo utilicen. Y Bonnie, quiero que cerremos con una pregunta que trataré de combinar dos en una. Ahora que Ajá. hablabas precisamente de las jóvenes, y es cómo es la participación de las jóvenes guatemaltecas en el movimiento feminista y en el movimiento de mujeres. ¿Cuál es su lugar allí? Sí, yo creo que eso es algo que está todavía como en, en discusión, quizá. Eh, por ejemplo, un indicador claro para mí fue esta recién conmemoración del 8 de marzo. Las jóvenes marcharon un día antes, ¿verdad? Porque no querían ir junto a las otras, ¿verdad? De la otra generación o las otras generaciones, porque ellas tienen su forma de expresar todo toda esa rabia, digamos, contenida por la situación que vivimos las mujeres en el mundo y particularmente en Guatemala. Y entonces iban, digamos, tenían antecedentes del año anterior en el que se les criticó por eh, hacer visible con carteles hombres, poniendo los rostros de hombres que han sido acosadores, violadores, eh, que, 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 caen en esto del mansplaining, eh, en fin, agresores. Y en esta ocasión ellas lo definieron con esa categoría de agresores, ¿verdad? Ellos son los agresores. Y entonces, ¿qué sucede? En el movimiento se empieza a cuestionar un poco el uso de la categoría de una manera tan generalizada y tan abarcadora, porque digamos que algunas pensamos que sí debería como diferenciarse el tipo de denuncia. Eh, digamos, hay dos polos muy marcados, ¿verdad? Entre quienes dicen la categoría de agresor no está bien para señalar a alguien que te hace mansplaining que a alguien que comete una violación. Y hay otras que dicen, pues el que te hace mansplaining es capaz de llegar a violarte si tú no lo paras, ¿verdad? Y no lo detienes y no lo visibilizas y es igual de violento y te vuelve un infierno en el trabajo, la convivencia. Y entonces, pues están esos polos ahí. Hay jóvenes mujeres que, o sea, no quiero que esto quede solo como que son las jóvenes las que piensan esto y las de la otra generación las que piensan lo otro, pero sí hay como cierta tendencia generacional un poco marcada. Y hay personas mujeres, que dicen,
tenemos que empezar como a articular estas formas, discutamos y por ahora creo que por lo menos las jóvenes más radicales no están dispuestas a hacerlo y quieren continuar como librando esas batallas con el estilo que ellas consideran que es el que funciona, ¿verdad? Porque, por otro lado, si tú denuncias, está todo lo que venimos hablando de que la denuncia pueden pasar años y quién sabe si va a resultar ser, digamos, una sentencia absolutoria para el agresor. Entonces, ellas prefieren como que por lo menos denunciarlos públicamente. Hay otras mujeres jóvenes que sí participan, digamos, dentro de las organizaciones del movimiento de mujeres y que han estado haciendo su labor de denunciar el acoso, las violencias, a través de artículos en publicaciones feministas, ¿verdad? Que es otra forma de hacerlo, a través de espacios de redes sociales donde se discute y se habla sobre esto, el cómo nos sentimos, otros espacios más como de terapias alternativas para ir descargando ahí un poco de esta rabia contenida. Pero no sé decirte exactamente si si es dentro de las organizaciones de mujeres el espacio que ellas sienten que les puede funcionar. Y tampoco sé decirte con certeza si estos espacios y quienes los ocupan están dispuestas a abrirse lo suficiente como para entender otras formas de lucha, ¿verdad? Pero es lo que está pasando. Están un poco polarizadas. Y bueno, ahora sí para cerrar, bueno, teniendo en cuenta esto que nos mencionas del movimiento feminista y del movimiento de mujeres y de las jóvenes en estos movimientos, ¿qué tanto incomoda el movimiento feminista, qué tanto incomoda el movimiento de mujeres pues a la sociedad guatemalteca, al Estado guatemalteco? Sí, yo creo que las expresiones como más radicales incomodan a una sociedad que mantiene una doble moral, ¿verdad? Una sociedad que además pues se ha vuelto, siento cada vez más hacia el protestantismo y hacia expresiones religiosas fundamentalistas. Y bueno, o sea, el presidente mismo ha estado intentando que pase una ley en el Congreso, ¿verdad? Que es regresarnos, no sé, tal vez 3 siglos, ¿verdad? En cuanto a derechos que se han estado conquistando. Entonces, en ese sentido incomoda, ¿verdad? Y visibiliza y discute y pues se hace bulla cuando acá se replicó la iniciativa de las tesis chilenas de el violador eres tú, no faltaron sí, experiencias de mujeres en las que fueron ridiculizadas, perseguidas, se burlaban de ellas en la calle, en las redes. Creo que sí, incomoda, pero lo más triste es que en todos estos años el movimiento de mujeres ha tendido a caminar muy solo porque los otros movimientos sociales no se suman a las luchas de las mujeres. ¿Ya? Y esto es algo que incluso yo escribí algo cortito sobre eso desde el 2005, 2006. O sea, ya hace 15 años tal vez, ¿verdad? 15, 16 años, que veníamos hablando de esto, ¿verdad? De que hay demandas que son estratégicas para los movimientos sociales y las mujeres como movimiento y las feministas como movimiento se suman a esas demandas, ¿verdad? Ves mujeres en movimientos campesinos, sindicalistas, movimiento indígena, pero luego cuando tratas de pedir ese apoyo para las luchas del movimiento de mujeres, ahí hay como una dispersión y entonces ya no convoca tanto,
¿verdad? Y desafortunadamente eso, incluso desde el conflicto armado, las organizaciones guerrilleras tampoco fueron capaces como de ver que esas demandas de equidad eran justas y que también merecían estar al mismo nivel que las demandas que se tenían por la lucha de clases. Ivonne, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta conversación y bueno, recibe un saludo hasta Ciudad de Guatemala. No, gracias a ti, Mariana, y a Yepri. Muchas gracias por invitarme. Un abrazo.